¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egüe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando genial el día, la tarde o la noche de hoy, porque miren, chicos, ya toca actualizar un video, ya toca actualizar el top de los 10 mejores mutantes que dominan el meta en MGG. Ya saben que esta serie, pues yo les prometí que lo haría cada 2 meses. Bueno, ustedes como comunidad decidieron que lo hiciera cada mes, pero bueno, cada mes en realidad el juego no cambia mucho, pero cada 2 meses está más que bien. Pero ¿qué pasa? Me disculpo porque ya han pasado 3 meses desde la última actualización de este top, así que obviamente hoy toca por fin actualizarlo. Primero que nada, el top va dedicado a pues los mutantes que estadísticamente pueden ocupar ese top 10 y que también pues obviamente en PvP actualmente se encuentran o sirven para luchar. Obviamente es un top basado en estadísticas y en lo que se ve en el PvP, no más que todo, como por así decirlo, no lo que counterea el meta actualmente. Ya saben que ha llegado la incursión de la CMOP. Y bueno, técnicamente el meta ya son simplemente 4 o 5 mutantes. Así que no vayan a juzgar el top de mala manera simplemente porque pues ya saben que la CMOD pues ya sabremos dónde lo veremos. Así que para no hacer esto muy largo, chicos, vamos con el puesto número 10. Que aquí hay algo curioso, chicos, porque este puesto número 10 se lleva un cuádruple empate. Así es, chicos, no me he decidido por quién puede tomar este top 10, ya que varios de ellos estaban pues en ese top 10, otros estaban un puesto adelante y otros estaban fuera, pero que han estado allí. En el número 10, chicos, tenemos al Gloober, chicos, un mutante que, bueno, bajó bastantes lugares. En el anterior video creo que estaba en el puesto 7, sin lugar a dudas 7 o 6, porque, bueno, era un mutante súper importante, pero ahora con la salida de ya saben quién, pues se ha degradado bastante y ya ni se ve. Y si se ve, pues ya es medio free win, se puede decir, pero aún sigue siendo un buen mutante inicial para, o sea, el mejor mutante para PvE después de la CMOP, sigue siendo uno de los mejores mutantes con daño múltiple para todo tipo de cosas. Simplemente, pues, degradó puestos por el meta actual, porque hablamos de ambas cosas. Pero como he dicho, es cuádruple empate. En el mismo lugar se encuentra lo que es el Spin Fury, chicos. Ya saben que siempre ha sido de los mejores veloces en el juego. En el top pasado de hace 3 meses quedó en un doble empate o triple empate en el puesto número 10. Ahora con fuerzas, pues obviamente está en ese puesto número 10 sin lugar a dudas. Obviamente sigue igual, en el meta sigue igual, pero simplemente que escala a buen lugar, simplemente por ser uno de los mejores veloces del juego, sin lugar a dudas. El tercero de ese triple empate, obviamente es el Triad, chicos. Un mutante que quedó fuera en el top anterior. En el doble empate fue Proyecto 3v3 con Spin Fury. El Triad quedó fuera por un poquito, pero ahora el Triad ha retomado un pelito de valor. No es que pues ahora lo han bufeado ni nada por el estilo. Les recuerdo que ningún mutante ha sido mejorado en estos 3 meses desde el último video. Pero ¿qué pasa? Que Triad ahora, el de full daño o velocidad, puede ser un buen complemento para enfrentar el meta actual de los Asimov, ya que pues obviamente posee mucho más daño múltiple que una pesadilla, entre otras cositas. Así que puede que sea solamente fundamental y lo que lo hace escalar este puesto. Y obviamente en ese cuádruple empate pondríamos al Urgan, chicos, simplemente porque es un mutante increíble que carrea todo nivel de cuenta. Obviamente en el meta actual pues es imposible de usar ya, ya es imposible, pero igual, nada le quita que es un mutante estadísticamente fuerte, de los mejores daños individuales del juego, de los mejores daños múltiples del juego y bueno, es el mejor usuario de respuesta del juego. Así que pues simplemente déjenme en los comentarios quién dejaría en este top 10. Sinceramente creo que yo dejaría en ese top 10 en definitiva al Triad, aunque muchos colocarían al Spin Fury, creo que 100%. Vamos al puesto número 9, chicos. Tenemos al Dimension. Sí, chicos, este mutante que no sale del top nunca, pero que nunca lo vemos. ¿Por qué? Porque
el juego muy pocas ocasiones lo ha colocado, y en esas pocas ocasiones lo ha colocado a precios a dinero real muy elevado, por lo cual muy pocas personas en realidad lo poseen, pero es un mutante totalmente increíble. En el video anterior creo que estaba en el top número 6 o 7, ahora en el 9, porque bueno, se ha degradado un poquito más. Simplemente sigue en este puesto porque estadísticamente es una barbaridad. Puede counterear mucho el meta actualmente con cierta modalidad de orbes, pero igual sigue estando allí presente el Dimension, sin lugar a dudas. Muy buen mutante que bueno, desearíamos tener. Puesto número 8, chicos. Continuamos allí en la misma rama de los sables y es el Zeus, chicos. Sí, Zeus está en el puesto número 8. A lo mejor muchos se llevarán una sorpresa con varios estilos de cosas, pero en realidad tiene un puesto bien merecido, chicos. Zeus, puesto número 8 del video, pero actualmente como que el segundo mutante más importante del meta actual por los Asimov, el segundo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no escala más? Porque obviamente el Asimov no tiene counters más que el mismo mutante, entonces Zeus ya con encontrarse con Asimov con un orbe de vida, pues el Zeus degrada. O ya cuando hay diferencia de Evo, pues ya se hace totalmente inútil. Así que obviamente es el mejor counter, pero a la vez no es el mejor counter, porque ya saben que el meta actual es full intermediarios y ahora veloces, y Zeus con cualquier múltiple cae. Así que pues obviamente lo coloco en este puesto, más que todo porque, ok, tiene una importancia muy grande, pero más el mínimo error o la más mínima diferencia, o simplemente un combo bien establecido, pues lo hace totalmente estando allí. Pero sigue siendo el mejor jefe de reactor y uno de los mejores counters para el meta actual. Simplemente que hay que pues 100% depender de la estrategia y de cómo esté el rival. No técnicamente depender 100% de sus estadísticas. Por eso se queda en este octavo lugar. Puesto número... octavo lugar. Puesto número 7, chicos. Pues un mutante que siempre ha estado por encima de los anteriores mencionados, y es porque es el mejor veloz del juego y lo sigue haciendo actualmente y con mucha importancia, chicos. Pesadilla Viviente, uno de los mutantes pues más veloces del juego, se podría decir. Hay más rápidos, pero comparado en el meta actual tiene la velocidad perfecta, una vida aceptable para tanquear y ese daño múltiple que ahora está siendo muy importante. Y sigue siendo uno de los mejores veloces porque counterea al Zeus, que lo hemos visto con anterioridad, y de suma importancia por ese mismo múltiple y por el rol de la velocidad. Así que Pesadilla Viviente, no tenerla ahorita es sufrir en el PvP. Así que pues increíble mutante, que sinceramente se queda en este séptimo lugar. De hecho, podía escalar el sexto lugar sin lugar a dudas, pero simplemente voy a dejar un puesto aparte para ello. Así que Pesadilla Viviente, séptimo lugar. Y no escala más, pues porque, bueno, tampoco es counter de todo el meta. Puesto número 6, chicos. Aunque ahora se podría decir que ha desaparecido totalmente, la Llama Sensei. Ya saben, pues literal hace una semana y media este era el cuarto mejor mutante del juego. No era tanto el cuarto mejor mutante del juego, sino que literal era el mejor antimetas del juego. Te countereaba Gloovers, Aratomis, Archivistas, pues cualquier sable del juego, Heredero, Urgan, Lancelot, el Aratomis como ya he dicho, cualquier mítico, incluso Galáctico si llegaba a sobrevivir. O sea, literal era el mejor antimetas del juego, la Llama Sensei. Pero ha bajado a este sexto lugar, pues como ha cambiado el meta y pues literalmente eso. Pero sigue estando en el sexto lugar. A lo mejor la gente ni siquiera lo incluiría en el top, pero nunca ha sido un mutante fuerte, sino un mutante antimeta. Es a lo que me refiero. Entonces es un mutante que domina el meta siendo antimeta. Así que por eso Llama Sensei conserva este sexto lugar, que podía bajar al séptimo, sí, pero estadísticamente se ocupa este sexto lugar, amigos. Ahora pasemos con el quinto, aunque creo que es un poco obvio el quinto lugar porque siempre ha estado a la par de la Llama Sensei, y es el Asteroide Gestal, chicos. Ya saben que este mutante pues de velocidad intermedia con muy buena vida, uno de los daños más poderosos del juego de individual, y bueno, tiene absorción de vida. Obviamente no especifico los mutantes, chicos, porque ya saben que pues deberían de conocer estos mutantes. Y bueno, específicamente el video va dedicado a aquellos que dominan el juego, que tienen que tener sí o sí. Así que Asteroide Gestal, obviamente digamos que de los pocos mutantes que pueden hacer counter al meta actual, pero aún así puede fallar.
pero sin lugar a dudas estadísticamente es el mejor galáctico del juego y pues de los mutantes que pueden hacer algo en el PvP actualmente. Así que sin lugar a dudas, Asteroides está al quinto lugar, quinto lugar, perdonen mi confusión, sin lugar a dudas. Muy buen mutante que a lo mejor, ojo, podría escalar al cuarto lugar. Ya te digo yo que este top, si te pones a ver el meta, pues puede intercambiar posiciones. Pero yo selecciono este top tanto por meta, o sea, aparte de que acabo de decir que no, pero me baso en el meta, combinado a las estadísticas, simplemente para que no olviden eso. En el cuarto lugar, chicos, pues es obvio, tenemos al Archivista Eterno. Obviamente se queda en este cuarto lugar, más que todo por el tema de estadísticas, que está potente. Sigue siendo pues de los mayores tanques del juego, pues el mejor mutante, el mutante con más vida para esa velocidad. Un daño increíble individual, el multiplayer sigue potente. Obviamente el último nerf le pegó bastante, ya no se echa tanto escudo como antes, ya no puede counterear a sus propios counters, pero igual sigue countereando lo que es debido. Galácticos, otros míticos, cybersomorfos, obviamente diría necros, pero no hay necros en el juego. Así que pues chicos, pues obviamente estadísticamente en el cuarto lugar el archivista debe estar aquí. Lo malo es que a veces se nota el nerf y pues con el meta actual, aunque en realidad sí puede hacer algo, la sufre. Aunque sí puede hacer algo realmente, se sufre. Pero cuarto lugar sin lugar a dudas estadísticamente y dominando el meta, el Archivista Eterno. En el puesto número 3, ok. Aquí hay un lugar curioso y es el heredero de los 5 anillos. Sin lugar a dudas, estadísticamente este mutante no sale del top, más que todo porque tiene unas estadísticas tremendas. Este mutante te lo encuentras, te pega doble fortalecido y se baja incluso lo que sea genes contrarios. O sea, cualquier somorfo que él se encuentre, se lo baja, sable, se lo baja, mítico obviamente, cyber igualmente, galáctico sin lugar a dudas y míticos, bueno, o sea, se gana este tercer lugar sin lugar a dudas, chicos, porque es un mutante que tiene la vida de tanque suficiente, guanchotea lo que sea y varias cositas. Obviamente con el último cambio de balances que le aplicaron el año pasado, ahora es mucho más vulnerable a los veloces. De hecho, su debilidad actualmente son los veloces. Y ya saben que el no mutante que ha llegado pues puede duplicarle turno sin problemas. Entonces, obviamente heredero no se ve ahorita, pero sin lugar a dudas, o sea, no se ve mucho. Pero obviamente lo que no veas y te llegues a topar heredero, pues es un terror total con poca diferencia de Evo o con máxima diferencia de Evo, lo cual sería una locura. Pero estadísticamente nadie le quita este tercer lugar al heredero de los 5 anillos. Bueno chicos, ya entramos al puesto número 2, que pues obviamente está en la misma rama, que ya muchos deben de conocerlo chicos, el Aratomis, chicos. Este es el segundo mejor mutante del juego. De hecho, hace 3 meses cuando puse el top era el número 1. Porque, pues sí, chicos, debido al buff que le hicieron hace unos 4 meses y medio o 4 meses, pues el aumento de velocidad lo hizo técnicamente que casi nada en el meta le hiciera frente. O sea, sí tenía sus counters, pero específicos. Pero si no tenías esos counters como la llama Sensei, un poquito la madre de dragones, porque incluso no podía counterearlo si estaba armado correctamente, entre otras cosas, se te hacía imposible porque ya el asteroide gestal no le ganaba en velocidad, tenían misma velocidad, muchos mutantes ya no te podían hacer el paro. Y bueno chicos, o sea, sinceramente ya saben que es uno de los mutantes que más destroza con su daño múltiple, debilitamiento, una vida capaz de aguantar muchas cosas y que actualmente pues puede llegar a ser molesto topándose combinado con otro mutante secretito. Así que obviamente Aratomis era top 1, ahora top 2, pues era más que obvio por el nuevo mutante que... A eso vamos chicos, puesto número 1, pues más que obvio, coloquen cara de sorpresa. Obviamente chicos, Asimov, el mejor mutante del juego actualmente, llegó apenas hace 1 semana y media y simplemente bastó un día, o sea, salió y listo, se demostró que era el mejor mutante. De hecho, ya yo les había subido un video un mes antes con su análisis, o sea, casi un mes antes, hace 3 semanas, y yo 3 semanas antes de que saliera el mutante les había dicho que este mutante pues literal no tenía que salir y que iba a dominar el juego absurdamente. Y efectivamente así lo ha hecho. 1 semana y literal
ya se ha establecido en el meta. Así que chicos, el mejor mutante del juego, sin lugar a dudas, siempre que hablamos del top 1, el top 1 está rotísimo. Y este mutante pues es increíble, es increíblemente lo roto que está. Simplemente con ver 3 de estos armado en una defensa perfectamente puede counterearte toda la partida, no importa lo que lleves. Si te llevas esa pesadilla combinada con un Zeus y un asteroide gestal, si los 3 están equipados correctamente, pues te inutiliza la defensa. No importa si llevas triple Zeus, con que uno de ellos solamente te tenga un orbe de vida, literal no te va a dar con triple Zeus, que muchos dicen, no, triple Zeus. Chicos, Zeus no es counter de él. Nadie es counter de este mutante. Lo único que lo puede counterear es este mismo mutante, y si tú tienes la ventaja de equipamiento. Si tú tienes el de Forta y el del rival que queda tiene velocidad, es la única forma de counterear, porque aún así, si el del rival tiene Forta y tú te quedas con el de Forta, te va a ganar el rival simplemente porque, bueno, pues siempre te va a superar en Evo y va a atacar primero y ese estilo de cosas, ¿no? Así que una locura lo de este mutante, chicos. Un mutante que técnicamente no tiene counters. Asteroide Gestal pierde contra él. Zeus obviamente pierde si no te da el daño. Archivista, bueno, la pasa re mal porque no le tumba ni siquiera el escudo. Le doblegan turno. Heredero, pues ni hablar, porque te doblegan turno y ya te han hecho técnicamente hasta que ataca el heredero la mayor máxima, el daño posible. Aratomis, pues simplemente porque no le aguanta el daño, igual no le tumbaría el escudo con su daño múltiple. Así que Dimension está en el top porque puede counterear a aquellos de Forta directamente, sin lugar a dudas. O sea, no importa cómo estén equipados, con 2 de vida o 1 de vida, Dimension, si se enfrenta a uno de Forta le da one shot, pero y si tiene velocidad, F. Dimension ya no vale. Obviamente Triad, como he dicho, entra a este lugar porque puede reemplazar el tema del daño múltiple de la pesadilla para bajarse a estos Asimov. Así que bueno, literal les estoy explicando el top 1 de cómo actualmente ha cambiado el meta totalmente. Obviamente la llama Sensei ya ni se ve, sin lugar a dudas ni se puede ver, porque no puede hacer nada. Pesadilla Viviente, como te digo, ha sido uno de los mutantes más importantes del juego, junto al Triad. Y pues no sé cuál otro, no hay otro más importante que Triad o Pesadilla en el tema del daño múltiple y velocidad. No hay nadie. Muchos dicen Ceres, pero literal Ceres no le quita nada, lo cual no te puede complementar el ataque al Zeus. Pero bueno, les recuerdo que yo les prometí un video de cómo counterear el Asimov. Todavía me falta testear una forma de counterear Asimov, por eso no tengo el video listo. Pero sí, chicos, esto es el puesto número 1. El mutante pues implacable y una locura. Obviamente ya yo les he subido video en el canal probando full daño escudo, que está recontrachetado, el de Forta, e incluso la combinación de debilitamiento, pues como le he dicho, le ha quitado el trabajo al Gloober, le ha quitado totalmente el trabajo al Gloober, y por eso el Gloober decayó tanto en nivel, porque ya en definitiva es el mejor mutante del juego, el mutante más roto de la historia del juego, y el mejor mutante para hacer PvE, ya saben, campaña, incursión, quitándole ese puesto al Gloober y ya dominando el PvP totalmente. Así que bueno, chicos, espero les haya gustado el video, que les sirva principalmente a aquellos que aún no entienden cuáles pueden ser los mejores mutantes del juego. Pues aquí lo están viendo. Estadísticamente se podría decir que son los 10 mejores, sin lugar a dudas. Ya habría que resumir otras cosas, pero bueno, esperemos el próximo cambio de balances y ya ustedes me dirán, chicos, qué mutantes intercambiarían ustedes posiciones. O sea, coméntenme ustedes su propio top 10 del meta actual. No solamente estadísticas, porque sería algo así a mi estilo, pero les recuerdo que mi top está combinado entre el meta y la fuerza estadísticamente. Por eso otros a lo mejor no escalaron más y otros no bajaron más como deberían. No tanto por basarme en el meta, sino por incluir también las estadísticas de lo que pueden hacer. Así que no olviden dejar ese poderoso like. Nos veremos en 2 meses a ver qué tal ha cambiado el meta. Y no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. For the watch, he plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and the queens. Hey yo, I'm an ex-fine, why you probably never see me. I push your Lamborghini, showed your
stream me when he